En esta ocasión, pues, bueno, yo creo que no hace falta decir ni su nombre, Gloria Espigado Tocino, lo voy a decir obviamente, pero es una persona suficientemente conocida en este foro y en otros muchos, y sin duda una de las pioneras de los estudios de género en Andalucía, e incluso más allá de nuestras fronteras autonómicas. Es profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz desde 1996. Se doctoró en 1992 y su tesis doctoral fue publicada un año después con el título La Primera República en Cádiz, estructura social y compromiso político durante 1873. He dicho, y fue publicada porque no es muy frecuente que las tesis doctorales se publiquen, lo cual ya es en sí un mérito, no solo hacer la tesis, sino que además se publique su tesis. Desde 1994 es miembro del Grupo de Investigación Historia y Género, con el proyecto Historia y Relaciones de Género en el Cádiz moderno y contemporáneo. Una línea de investigación en la que trabajó durante algún tiempo giró en torno a la historia de la educación, publicando en 1996 el libro Aprender a leer y a escribir en el Cádiz del 800. El área de investigación que creo está desarrollando en la actualidad se relaciona con la historia de las mujeres. Y como es costumbre en este foro y en esta jornada, pues vamos a dejar que ella hable un poco de su propio currículum y vamos a hacer un poquito algunas preguntitas como hemos hecho en otras ocasiones. Gloria, una de tus publicaciones se titula Mujeres y feminismo en Andalucía, la formación de una conciencia emancipista. La palabra es curiosa. Y además perteneces al grupo de investigación, como hemos dicho, Historia y Género. Yo te preguntaría, ¿es un hándicap ser feminista en el ámbito universitario? Mi pregunta. Me esperaba cualquier cosa, menos esta, ¿no? Bueno, no, yo creo que ya a estas alturas no. Me da la impresión de que efectivamente, si me acerco es evidente que muchas hemos llegado a la historia de género y la historia de las mujeres a partir de un compromiso político, que en un momento dado eso pudo estar bajo sospechas, pero sinceramente pienso que otras personas llegan a otros campos de estudios también porque piensan de alguna manera, ¿no? Es decir, los ideales se unen muchas veces con el interés por la investigación, ¿no? Y yo creo que en la actualidad, afortunadamente, y esto es una demostración fehaciente de eso, que haya 2 cursos dedicados a mujeres en estos cursos 63, edición de los cursos de verano de Cádiz, es una muestra de que los estudios de género, la historia de las mujeres se han incorporado plenamente y asimismo sus investigadoras, que bueno, formamos también parte de esa conciencia feminista. Yo pienso que mucha gente son feministas sin saberlo, porque simplemente con defender la igualdad de los sexos, la libertad de los mismos y los derechos, pues aunque no quieras asumir esa etiqueta, de alguna manera pues ya lo llevas incorporado. Así que quiero pensar que ya el feminismo pues no es un problema para la academia. Bien. Mire, hay muchas figuras femeninas olvidadas, aunque como tú bien has dicho, evidentemente se van incorporando a la historia, sin ceso, a la historia en general y en diversos ámbitos, ¿no? Y uno de ellos es el anarquismo. Tú escribiste en 2002 Las mujeres en el anarquismo español, 1869-1936. ¿Nos puedes citar o hablar de alguna mujer o mujeres anarquistas gaditanas? Bueno, no es gaditana de nacimiento, pero quizá lo sea por adopción porque pasó muchos años de su vida aquí. Yo me he dedicado fundamentalmente a rescatar
a una mujer que tuvo que ser una de las primeras anarquistas en España. Ella era canaria, se llamaba Guillermina Rojas y se trasladó con su familia a Cádiz cuando emigró esta desde las islas en torno a los años 50 del siglo XIX. Ella tuvo la fortuna de estudiar magisterio porque muy pocas mujeres desarrollaban estudios superiores, y desde muy joven coincidió el final de la carrera con el estallido de la Revolución Gloriosa, la de 1868, la que expulsa del trono a Isabel II y que inaugura en España un periodo de libertades, de democracia para los hombres, ciertamente, pero también es un ámbito también muy propicio para la expresión femenina, ¿no? Las ansias de libertad femenina. Y esta mujer hace un desarrollo político muy interesante, afiliada primero al Partido Republicano, organiza en Cádiz, yo creo que los primeros círculos femeninos republicanos que tuvo este país, y luego se traslada a Madrid como activista también, republicana, pero allí sufre una transformación, ha llegado la primera internacional a España, las noticias, se han fundado las primeras organizaciones obreras y ella da ese paso, ¿no? Como muchos otros republicanos de la época, se terminan inscribiendo en la Asociación Internacional de Trabajadores, ¿no? y defendiendo la causa no solo de la mujer, sino la causa de la mujer obrera. Ese es quizá una de mi pequeño granito de arena. Luego, evidentemente, las anarquistas de finales del XIX, Soledad Gustavo y del siglo XX, mujeres libres, ¿no? Pues son más conocidas, ¿no? Pero siempre me gustó, ¿no? Incorporar esa primera mujer dentro de la genealogía, ¿no? Del anarquismo, creo que es importante. Muy bien. Bueno, en varios de tus trabajos has tratado de las mujeres y la política. Por ejemplo, has escrito Las mujeres en el nuevo marco político, conciencia y acción política de las mujeres durante el sexenio democrático, 1868-1874, como has dicho, y entre otros muchos trabajos. Y el título precisamente que has elegido para tu ponencia es Mujer y política en el primer liberalismo español. ¿Es esta una nueva línea de investigación, la política en relación con la mujer? Porque el tema es muy de actualidad. Sí, pero no ha adoptado ese título, pero tú misma me estás haciendo reflexionar y yo creo que lo que es muy legítimo, ¿no? Buscar en la historia, pues, bueno, pues respuesta para muchas preguntas que nos hacemos, ¿no? Yo creo que mi interés sobre la historia de las mujeres en el siglo XIX, fundamentalmente, que es el que yo trabajo, es la búsqueda de la ruptura. Es decir, puede ser legítimo y normal ver, bueno, las mujeres en su entorno cotidiano, sin más pretensiones que eso. Sin embargo, mi preocupación especial ha sido, pues, las salidas de tono, por decirlo de alguna manera coloquial, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la política, ¿no? Muchas cosas están relacionadas, lo privado, lo personal es político, decían las revolucionarias del Mayo francés, ¿no? No hay un deslinde de frontera, por mucho empeño en que se quiera hacer, ¿no? Pero yo creo que me ha interesado sobre todo, pues, esa lucha por los derechos, ¿no? Que creo que ya que las mujeres del XIX, aún sin constituir movimiento, asociación relevante, sufragista, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que en determinadas individualidades o en determinadas redes colectivas sí plantearon, ¿no? Plantearon esos retos y son los que a mí siempre me han gustado investigar. Y aquí voy de lo mismo. Bueno, pues te vamos a dejar, porque ¿quién mejor que ella para que nos explique un poco la relación de las mujeres con la política, porque en cierto modo es su ponencia. Se nos quedan en el tintero muchísimas cosas. Tengo yo aquí un tocho de tu currículum, pero lo vamos a colgar ya luego os lo comentaré en el aula virtual. Podéis acceder a él, así que tiene la palabra
Gloria Espigado, yo como siempre me voy a bajar para escucharte mejor. Vale. Muchísimas gracias. Yo tengo que comenzar agradeciendo a las organizadoras, hay una que no está aquí presente, pero a las dos Teresas, a las que me une además una buena amistad, y se nota muy bien en la presentación que ella me ha dedicado y por supuesto inmerecida a todas luces, ¿no? Bueno, yo para el día de hoy voy a plantear esto, cómo se movieron algunas mujeres que han sido olvidadas, porque este curso va de rescatar, al señalar, el hacer hincapié en el olvido, es porque pienso que se pretende de nosotros, de los que aquí intervenimos, que paliemos de alguna manera esos lapsus que tiene la memoria histórica, la memoria colectiva en general. Aunque yo creo que ya mucho hemos aprendido, yo también estuve la semana pasada en el curso de mi compañera Marieta Cantos y en este, y ya afortunadamente sé que muchas mujeres de las que yo hablé aquí ya se conocen, o que posiblemente por vuestras lecturas ya veníais con ese acervo, ¿no?, con ese conocimiento. Pero estoy convencida de que si, por ejemplo, salimos a la calle y preguntamos así a bocajarro, ¿no?, a las personas que van por ahí qué nombre de mujer asociaría a la Guerra de la Independencia, estoy convencida, no sé si vosotros me daréis la razón, que el nombre de Agustina de Aragón sería el primero y quizás el único que se citaría, ¿no? Y es que, evidentemente, las demás no han pasado y hay una razón para ello. Es decir, las cosas no se dan por casualidad. Las guerras de la independencia, o en el caso español, o que efectivamente España existía como tal, pero los historiadores de la nación, entienden que en la guerra de la independencia española, de liberación del territorio de un poder opresor, del dominio francés, en ese proceso es muy importante para construir la identidad propia nacional, la identidad española como tal. Y en esa narración de la construcción de la nación en tiempos bélicos, en tiempos de peligro, que no solamente se da en España, como ahora expondré, son providenciales la gesta de los héroes, para convocar ese espíritu de pueblo con destino, de pueblo sufriente, de pueblo en lucha, que contribuye esencialmente a crear esa imagen nacional. El caso de Agustina es paralelo al de otros, David Velarde, en fin, los guerrilleros, la CI, Espocimina, es decir, cubre los mismos objetivos, ¿no?, en su exaltación. Pero me apuro a decir que en el caso de Agustina de Aragón tiene un plus incorporado por ser mujer. Es decir, si la exaltación, el discurso mítico nacional pretende construir ese Estado, España, en contra del francés en función de una reacción popular, y el 2 de mayo es lo que representa eso, la exaltación del pueblo de Madrid, como producto de la voluntad de sus clases sociales más humildes, ¿qué mejor ejemplo que utilizar en representación de ese pueblo en armas, como se decía, la imagen de una mujer? Y de una mujer humilde, como era el caso de Agustina de Aragón. Ojo, no estoy diciendo que no existiera Agustina de Aragón, pero lo que sí digo es que su memoria se ha utilizado e instrumentalizado. Y que como ellas, no puedo entrar mucho en las vicisitudes de las heroínas, porque ni siquiera este es el objetivo de mi intervención, pero creo que es importante clarificarlo, que existieron muchas más mujeres que hicieron lo mismo.
posible, o algo muy parecido, porque efectivamente la guerra llegó a las ciudades, se convirtió en sitios, había batallas en campo abierto a los que iban los hombres y también mujeres. En algún caso se conoce de guerreras, o también para hacer trabajos asistenciales, aguadoras, como María Bellido, la famosa heroína de la batalla de Bailén, ¿no? Bueno, mujeres había. Muchas hicieron cosas heroicas. Ahora, en la actualidad, conocemos a muchas, pero para el mito de la nación en almas, para la narración que construye la nación, con una les basta y les sobra. Y Agustina de Aragón es un arquetipo, aunque evidentemente fue una mujer de carne y hueso, que tuvo una historia más allá de Zaragoza, que poca gente conoce, ¿verdad? Bueno, entraré, si me preguntáis eso después, por si no me voy a dispersar, que ese es mi peligro de siempre, la dispersión. Guerras de liberación ha habido en ese periodo, además de entre siglos, muchas. Empezamos por la Guerra de Liberación norteamericana, la Guerra de la Independencia frente al poder inglés. Y luego todas nuestras colonias americanas, ¿verdad? Inmediatamente que nosotros nos liberamos contra los franceses, ellos empiezan a liberarse de nosotros. Entonces, curiosamente, todas esas guerras de liberación han necesitado heroínas. Esta que veis aquí es Molly Pitcher. Y fijaros, porque he elegido un cuadro que la representa a mediados del siglo XIX, en su famosa intervención en la batalla de Monmouth, en 1778. ¿Quién nos recuerda bastante la acción arriesgada de Agustina? Molly es un icono para la guerra de independencia norteamericana, y hay muchas representaciones, grabados de ella en una actitud a veces incluso mucho más activa que la que está aquí en este cuadro, prendiendo fuego mecha al cañón, como haría Agustina de Aragón, ¿verdad? Molly Pitcher era como Agustina, una mujer que iba en este caso con su marido y que atendía las necesidades, lo que se llama la munición de boca. Los soldados tenían que, mientras disparaba el cañón, no se podían ocupar, pero necesitaban comer y beber. Y las mujeres, en la inmediata retaguardia, hacían esos trabajos. Ese es el trabajo que probablemente hacía, con toda seguridad, Agustina de Aragón, en el momento en que se encontró ante la puerta del portillo, totalmente con los hombres a su alrededor muertos y con los franceses que se avanzaban contra ella, o sea, era o ellos o yo, pues prendo mecha y se acabó. Este parece que pudo ser el caso también de Molly Pitcher, que fue, al igual que Agustina de Aragón, en este caso ella condecorada por Jefferson, y en el caso de nuestra heroína, condecorada por Palafox, y con una serie de reconocimientos militares. No sé si sabéis que a Agustina de Aragón se le permitía vestir casaca militar de cintura para arriba, porque hacia abajo debía llevar falda. Siempre el discurso con el temor, guardándose, ¿no?, del peligro de la virilización total de las mujeres. Pero también es el caso, por ejemplo, de Manuela Sáenz, que era la compañera, el otro día Inés Quintero nos hablaba de ella, ¿no?, de la compañera del Libertador, de Bolívar, también instrumentalizada en nuestros tiempos actuales, cuando ella, que estaba enterrada, que por supuesto tuvo una vida mucho más larga que la de Bolívar, y que siempre se dedicó a los asuntos políticos, bueno, pues parece que el interés actual es someterla de alguna manera a la figura del Libertador, y desde donde estaba enterrada, Hugo Chávez organizó su entierro, fastuoso, pero en el mismo mausoleo, para que estuviera allí junto a Simón Bolívar. En fin, este es un poco el destino de las heroínas. Vamos a ver algunos. Esta es Agustina de Aragón. Ve un poco mal desde esta distancia.
representada por quizá uno de los primeros pintores europeos que la plasmó, el escocés Wilkie, en 1828. Y ahí vemos abajo uno de los poemas de Lord Byron, de las peregrinaciones de Childe Harold, donde le dedica también unos versos a la heroína catalana, porque era de Barcelona, había nacido en Barcelona. Y This is a demonstration of Wirecast. Por supuesto, lo que quiero decir es que la gesta de Agustina de Aragón, ya cuando la recoge Lord Byron, es porque es conocida a escala nacional. Enseguida, es decir, fue una mujer cuya heroicidad se le hizo una propaganda bestial, para que tuviera un efecto. ¿Cuál era el efecto de proclamar la heroicidad de las mujeres? Pues es un efecto reiterativo en las guerras, cuando se utiliza la figura de las mujeres también en sentido propagandístico. Y es la de, no tanto para el objeto de movilizar a las mujeres hacia la guerra, que de eso no se trata. Enseguida hay voces que dicen, bueno, están muy bien las heroínas, pero ahora ya podéis iros a casa, sino la de movilizar a los hombres, apelar a la virilidad, a la hombría. Si esto lo hacen las mujeres, por favor, vosotros, que por género, que para ellos también funciona esto, sois los soldados por excelencia, los que tenéis el valor y el arrojo, no dejéis a vuestras mujeres desvalidas, tenéis la necesidad de hacer esto por vosotros. Ese es el valor que tiene, ¿no?, la instrumentalización narrativa doble que tienen las heroínas. Por un lado, mueven a la movilización masculina y, en segundo lugar, construyen el mito del pueblo en armas, de la nación resistente. Bien, pero claro, el caso es que está muy bien tener a Agustina de Aragón, está muy bien que se la recuerde en épocas posteriores. Ahí tenéis otro cuadro de mediados del siglo XIX, que está en el Museo Lázaro Galdeano, y ahí está la escultura de Benlliure, en 1908, porque efectivamente en el primer centenario, mejor dicho, la única figura femenina que se resaltó fue igualmente la de Agustina de Aragón. Yo me siento muy feliz de haber vivido el segundo conmemoración, el bicentenario, porque yo creo que esto ya afortunadamente está cambiando, ¿no? Agustina es formidable, pero su utilización ha ayudado a oscurecer a muchas mujeres que también fueron protagonistas, y a ellas voy a dedicar el resto de mi intervención, porque ella era una mujer de una escala social humilde, popular, pero también, y me voy a referir a ellas porque evidentemente eran las que tenían la instrucción suficiente como para escribir. Había señoras de las clases media, alta, de la burguesía o la nobleza, que sí tuvieron también un papel activo, pero en otro orden, en otro ámbito que no el de Agustina de Aragón. De todas maneras, aquí acabo de aludir a un olvido histórico. Hay que entonar una especie de mea culpa o colectivo así. También ahí existe un olvido historiográfico. Dentro de la historia de las mujeres, o la historia del género que se ha hecho en este país, que tampoco, hombre, tiene una tradición, pero tampoco es tan larga, dentro de la historia contemporánea nos han atraído otras figuras femeninas. Sobre todo, para decirlo rápidamente, el siglo XX nos ha traído más que el siglo XIX, en las figuras importantes que recogían. Segunda República, Guerra Civil, son los temas estrella, el papel de las mujeres en esos momentos históricos, o también el comienzo del siglo XX, cuando empezaban las manifestaciones feministas y sufragistas en nuestro país. Y claro, el siglo XIX es nuestro siglo pobre, ¿no?, en cuanto a actividad investigadora. Incluso por debajo del siglo XVIII, que también hay excelentes historiadoras modernistas que se han dedicado a la investigación del siglo XVIII.
Y yo me apuro a decir que dentro del siglo XIX, el entresiglo, los comienzos, los primeros compases del siglo XIX necesitaban de alguna manera una atención especial, porque estaban huérfanos de alguna forma de esa atención. Y yo creo que afortunadamente ya ha habido trabajos pioneros, pero en este bicentenario pues ya esto ha ido cambiando, y yo creo que además estoy en una de las universidades que va a la vanguardia, con equipos de investigadoras, grupos de investigación que se están dedicando desde la literatura, la historia, el derecho, ¿no?, a abordar la situación de las mujeres durante la Guerra de la Independencia en estos primeros años del siglo XIX. Digo que hay trabajos pioneros, lo tendréis luego en la bibliografía, no sé si ya está colgada en el campus virtual, si no la tendréis, pero, por ejemplo, recuerdo un artículo de Gloria Nielfa, que es profesora de la Complutense de Madrid, en la revista Ayer, en el año 95, en el que ya abordaba esa relación de mujer y liberalismo en esta época, ¿no? No me puedo olvidar que en el año 99 hice un trabajo con una compañera tristemente desaparecida, con Ana María Sánchez, en la que abordábamos los aspectos de sociabilidad en los salones, en las tertulias de Cádiz de aquella época. Pero ahora ya no estamos hablando de primeras incursiones. Bueno, esta es otra, se me olvidaba que tenía esto, ¿no? Otra, es decir, la memoria de Agustina de Alagón en la literatura, pero también en el cine, ¿no? Es decir, con esas carteles míticos que hacen referencia a la filmografía de Florian Rey y de Juan de Orduña. Retomando ese olvido historiográfico en el que ya estaba inmersa, tenéis en este caso a vuestra izquierda el producto publicístico de lo que fue la primera tesis doctoral defendida en España con este tema, y que es obra de Elena Fernández, una joven investigadora, profesora de la Universidad de Barcelona. Y en el otro extremo, pues, para hacerme un poco de propaganda, si me lo permitís, el trabajo colectivo que tuve la suerte de compartir con otra profesora catalana, con Irene Castell, y otra valenciana, Maricruz Romeo, y en la que participamos también profesoras de aquí, del entorno de la Universidad de Cádiz. El objetivo ya de ese trabajo era, aunque está ahí representado el grabado de Goya, que habla de nuevo de la heroína, pero era buscar otros registros. En el libro de las españolas y de las portuguesas, que también tuvimos colaboraciones importantes desde Portugal, era precisamente eso, ¿no? Abrir el panorama del protagonismo femenino a otros registros que no fueran el meramente de la heroicidad. Rescatar otras heroínas, y ahí está el artículo de la propia Elena Fernández sobre la compañía de Santa Bárbara, las mujeres de Gerona. Hay otro trabajo sobre las heroínas gallegas. Está en la reflexión sobre, ¿cómo se llama esta? María Bellido, la heroína que antes hice referencia en Bailén, pero también otras mujeres afrancesadas, patriotas, liberales como Carmen Silva, serviles como Frasquita Larrea, en fin, el libro quería ya intencionadamente ofrecer al público otras formas de estar en femenino en la Guerra de la Independencia, que no fuera solamente el de la actitud guerrera. Bien. Cuando se habla del discurso liberal en torno a las mujeres, y podemos interpretar que Cádiz inicia o materializa a través de la Constitución de la que nos ha hablado Gema, el discurso institucional, ¿no?, del liberalismo, se habla como un discurso excluyente para las mujeres, un discurso que las expulsa
del ámbito This de is la a política, ¿no? demonstration of Wirecast. Ciertamente es así. Si leemos el reglamento para el gobierno interior de las Cortes, que se editó con fecha o se promulgó con fecha de 26 de septiembre de 1810, ya se ponía, ¿no?, los padres de la patria ponían buen cuidado de que las mujeres no estuvieran presentes en el hemiciclo, en la asamblea. Ahí lo tenéis, lo podéis leer. Las Cortes Generales Extraordinarias han acordado provisionalmente lo siguiente en cuanto a la concurrencia del público a las sesiones: que se niegue la entrada a las mujeres, que no se admita al público sino en las galerías, que en las galerías se admitan los hombres sin distinción alguna, que el uso de la primera división de la galería baja, a la derecha del dosel, quede a disposición del cuerpo diplomático extranjero. Entre la disposición del público que podía venir, se eliminaba total posibilidad de entrada a las mujeres. Tenía esto su valor porque, evidentemente, y como veremos más abajo, se interpretaba que las mujeres no eran sujetos de derechos políticos, no eran ciudadanas de primera clase, ¿no? Eso era evidente. Pero también tenía su intencionalidad política eliminarlas de la galería. De alguna manera, bueno, pues en un Estado de Derecho, evidentemente, los representados tienen que estar vigilados, mejor dicho, los representantes tienen que estar vigilados de alguna manera por los representados, ¿no? Es decir, todo se tiene que hacer con luz y taquígrafos, como diríamos en una expresión así vulgar, ¿no? Y poder acceder a las galerías como mero público tenía esa simbología. Cuando además sabemos hoy que la gente que iba a las galerías no se estaba quieta, que normalmente opinaba. Fijaros, ahora en nuestro hemiciclo hay muy poca galería, pero a veces es un motivo de conflicto porque a veces se cuelan ciudadanos que protestan e interrumpen, y eso se toma como si fuera un desacato, ¿no?, a la autoridad, y son expulsados. Pero yo creo que eso no lo tenían tan claro a comienzos del siglo XIX, y evidentemente la galería cumplía ese valor simbólico de que la ciudadanía está vigilante y la ciudadanía interviene de alguna manera o está presente de alguna manera. Si a la mujer se le privaba de llegar ahí, se le privaba también ese estatus de sujeto vigilante, y por tanto de cierto nivel de ciudadanía. Y los padres de la patria pues se encargaron evidentemente de eliminarlas de esa situación. Voy a empezar por aquí, pero terminaré por aquí, porque esto las mujeres ahora se conformaron, pero muy poco después ya empezaron a protestar. Evidentemente las mujeres no eran sujetos de derechos políticos, y Muñoz Torrero lo dijo con una parsimonia y una evidencia que casi nos pasma, ¿no? No era el motivo de discusión el darle el voto a las mujeres, ni mucho menos, pero curiosamente, para ejemplificar cómo sería absolutamente impensable dar el derecho a otros varones, estaba pensando en las castas, los originarios de África, pues aludió al ejemplo de las mujeres y dijo: si llevamos demasiado lejos estos principios de los que se dice rigurosa justicia sin otras consideraciones, sería forzoso conceder a las mujeres con los derechos civiles, los políticos, y admitirlas en las juntas electorales y en las Cortes mismas. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se lo vamos a dar a las castas? Como si se lo diéramos a las mujeres. Era evidente para ellos que esa situación no se podía dar. De hecho, la Constitución le legaba también el derecho al voto a otros individuos que, aunque fueran varones, estaban representados y no eran seres autónomos y libres, porque el liberalismo tiene ese criterio, le da el voto, la ciudadanía, a los que considera que tienen una identidad valiosa, y esos son los que tienen propiedades, los que tienen capacidad, mérito, y los que son autónomos. Y, por ejemplo, los criados, los esclavos, todos esos no eran varones, pero tampoco podían votar.
y las mujeres se pensaba que estaban bien representadas por sus maridos, y por tanto estaban sujetas a ese mismo nivel de dependencia. Bien, institucionalmente se le prohíbe a la mujer participar en política, pero el ámbito público no es solamente el hemiciclo, la asamblea, es la prensa, es las sociedades que se organizan, es la opinión pública, y ese es el terreno por el que van a entrar algunas de las mujeres para opinar, inmiscuirse en política y alinearse políticamente. Y voy a dar algunos ejemplos de esas definiciones políticas de las mujeres en el ámbito público. Ya mi compañera Marieta Cantos, en un trabajo encomiable, reunió hace poco más de una cincuentena de proclamas, declaraciones, representaciones, canciones, discursos de mujeres, que en algunos casos son anónimos o simplemente se firman con un gentilicio, porque en algunos casos son de americanas, la veracruzana, la malagueña, patriota, la española, patriota, etcétera, ¿no? Y me voy a... porque evidentemente también esta época de peligro en el que hoy día un terreno es de los franceses, mañana es de los españoles, y cuando todavía no se sabe muy bien por dónde va a ir las cortes y las líneas políticas que se van abriendo, pues hay que guardarse un poco y reservarse en el anonimato. También lo hacían muchos hombres, que no firmaban con las siglas o simplemente lanzaban un libelo y desaparecían, no querían saber nada de su autoría o se protegían de esa manera. En el caso de algunas mujeres también utilizaron esa máscara del anonimato, pero no renunciaron a la feminidad, firmando como españolas, por ejemplo, ¿no? En algunos casos, esa transgresión, que era de alguna manera escribir y lanzar una opinión al ámbito público, se escudaba en el recurso de lo que llamamos la captatio benevolentia, ¿no? La captación de la benevolencia. Yo no sé, porque era a veces muy extraño o singular, aunque cada vez iba siendo lo menos, encontrar a mujeres que escribían. Y al menos ellas en algún caso se protegían de esa forma. Este es, por ejemplo, el caso de un poema trágico, pastoril, en verso, escrito por una española, firma una española de la que no conocemos su identidad. Ese poema trágico se llama Evaristo y Rufina. Os he puesto ahí al lado, justamente al final del texto, aparece esa captatio benevolentia que ella expresa. Dice: pero basta, esto a una mujer no compete, es decir, me estoy metiendo en terreno de 11 varas, lo sé, por ser cosas muy elevadas, y no me hubiera atrevido a tanto si no estuviera persuadida que así como la flor más pequeña, el más vil gusanillo, engrandecen por su delicadeza y estructura la sabia mano que lo produjo, del mismo modo la pluma más torpe y el discurso más limitado, yo, por ejemplo, puede conocer, pero a pesar de todo, puede conocer y aún rebatir máximas que directa o indirectamente se oponen a las que aprendimos de nuestros padres. Puedo decir algo contrario a lo que me viene de los padres. Tan sencillas como sublimes, fáciles para la débil penetración de los párvulos e ignorantes, y grandes y magníficas para los entendimientos superiores. Bien. La española que escribe aquí nos narra una historia que merece la pena que os la cuente en sus grandes rasgos. Evaristo y Rufina en un caso, Rufina es hija de un pastor acomodado de las inmediaciones de Sevilla. Y Evaristo es un pastor también, pero más rudo que ella. Ella ha tenido una educación, se ve que su padre tenía posibles, la mandó a estudiar a Sevilla, y ella se presenta como una mujer delicada y con cierto pozo de cultura. El drama surge cuando los franceses matan al padre de la chica, y el novio, Evaristo, el enamorado, jura venganza y se alista
en el ejército. Demonstration of Wirecast. Pero la tragedia continúa porque cuando se enfrenta a la primera batalla es cogido prisionero y llevado a Sevilla. Ella, muy preocupada por esa situación, se ha quedado huérfana y además su enamorado está en Sevilla apresado, sufriendo tormento, quién sabe, pues se dirige inmediatamente a Sevilla y allí se encuentra con el asombro de que su novio se ha pasado al enemigo, se ha afrancesado. Ella intenta buscar una cita con él y le comenta que ante el temor de ser deportado, que es lo que le pasaban a muchos españoles que permanecían, que eran prisioneros, eran cogidos prisioneros por los franceses, deportados a Francia, y para permanecer junto, lo más cerca de ella, había optado por eso. El amor había podido a la razón o al patriotismo en este caso. Ella le echa una bronca de 1000 demonios, así no se me quiere. Y entonces enseguida él dice, bueno, pues me voy a entregar, voy a decir, y dice, no, tanto no te pido, escápate. Pero al final el drama se tiene que resolver pues en aras de un buen patriotismo. Obviamente él es delatado por otro compañero y muere, expía su culpa ante el pelotón de fusilamiento. Este mensaje tiene dos, o sea, este drama tiene dos mensajes. Primero, hay que buscar no solamente el reclutamiento de los varones, caso, como digo, de la propaganda de las heroínas, que lo que busca es la movilización de ellos, sino también la fidelidad a los mismos, porque había un trasvase a veces de un bando a otro cuando lo que te jugabas era la vida, era muy importante. Y por otro, también hay un mensaje a las mujeres, un mensaje de renuncia, de entrega de sus amores, sus afectos, en forma de novios, maridos, hijos, que es otro de las constantes del discurso patriótico de esta época. Las mujeres deben implicarse políticamente en el bando patriótico con la entrega de sus hijos, de sus familiares. La máscara de la feminidad, aquí ya digo, no sabemos quién es la mujer que firma finalmente esto, ni tampoco sabemos, por ejemplo, quién está detrás de toda esta serie de folletos que salieron en la ciudad de Cádiz en un momento determinado. Y merece la pena que me detenga a contaros brevemente de qué van. Porque también la máscara de la feminidad sirvió para lanzar las críticas más duras, como en este caso os voy a exponer. La representación de las damas españolas a Jorge III, rey de Inglaterra, sobre los vagos rumores acerca de la conducta del gobierno inglés y de sus ejércitos en la guerra de España, que salió en una imprenta en Cádiz hacia 1811, recogía la censura más airada de unas damas, supuestas damas, que encontraban muy débil la respuesta militar inglesa en los momentos en que la guerra efectivamente no nos iba demasiado bien. Quizá hasta que se levanta el cerco de Cádiz en agosto de 1812, ahí empieza la inversión de las cosas, cuando Napoleón tiene que ir a Rusia, recordáis esas vicisitudes, pero hasta ese momento las cosas no iban bien. Moore había muerto al comienzo de la guerra, perseguido en La Coruña, perseguido por los franceses. Wellington, que lo había sustituido, parecía estar atrincherado en Portugal y no se movía. Y cuando se movía, hacía una pequeña incursión y se volvía de nuevo a Portugal. Bueno, pues estas damas dicen, ¿a qué viene tanta tibieza? ¿No somos aliados? ¿No somos, la monarquía hispana no está en alianza con la monarquía de Jorge III, rey de Inglaterra? ¿A qué se debe esto? Y se lanzan el órdago. ¿No será que a los ingleses en el fondo les apetece o les conviene que España pierda porque así las Américas, que ya empezaban a tener un tono más displicente con nosotros, podrían ser presa suya y caer en su órbita de influencia?
This is Uf, a la que se demonstration lió. of Wirecast. El revuelo que se armó. Ese revuelo sigue, la consecuencia de ese revuelo está ahí en esos escritos. Enseguida salió una respuesta de un supuesto Jorge III, que evidentemente no era el rey de Inglaterra, porque además estaba inhabilitado, estaba loco, enseguida fue sustituido por un regente. Pero bueno, no nos interesa ahora esos detalles históricos, sino que también hay una máscara para hacer que el Jorge III responda a las damas, en esa respuesta que dice ser de Jorge III, rey de la Gran Bretaña, a las damas españolas. Y en esa respuesta, lo que viene a decir ese supuesto rey inglés es que ellos son caballeros y lo mismo que defenderían a las damas inglesas, defienden a las españolas. Un poquito ignorantes son, pero hay una crítica ahí porque no se les accede, no se les deja educarse, pero evidentemente el gentleman inglés, en este caso su rey, las va a defender como si fueran patriotas igualmente. Y que el asunto de las Américas, para nada, aunque obviamente tenemos intereses comerciales, pero no vamos a desvirtuar la alianza con España. Siguen otras dos que las voy a unir para aligerar, pero porque están además expresadas en el mismo tono, de declaraciones y congratulatoria de las propias damas que bajan su tono de crítica inmediatamente. Yo creo que les llovió un montón y al final haré alusión a las palabras de Blanco White sobre esto. En estas declaraciones y congratulatorias, las mujeres ya se muestran más comedidas. Alaban la alianza, dicen que, y ni siquiera dicen que la autoría sea suya, dicen que en un momento dado un secretario que tenían pues se hizo el atrevimiento ¿no? de escribir en nombre suyo. Y en la última pues unos renglones laudatorios sobre Moore, Wellington, para bajar la tensión discursiva que se había entablado a partir de esa primera publicación. Bien, en este caso tampoco sabemos si había damas de carne y hueso, o si simplemente fue una máscara de la feminidad utilizada para herir y expresar cosas que a lo mejor como varones no hubiesen tenido la misma incidencia, ¿no? En otro caso sí que sabemos que hay mujeres con nombres y apellidos detrás de algunas manifestaciones públicas de alineamiento político. Y las vamos a clasificar, porque se habla mucho de las serviles. Yo voy a expresar que yo entiendo que las mujeres se expresan con la misma libertad, con los mismos posicionamientos que tienen los hombres, que las hay liberales y las hay serviles. No tenemos un corpus tan importante de manifestaciones como para decir, pues un tanto por ciento eran tal ni cual. Es que eso no lo hacemos con los varones. Sin embargo, con las mujeres, mira por dónde. Siempre destacamos, ni ellas creo que tampoco se vieran en ese momento de definición política muy incipiente del liberalismo como tales, porque tampoco los hombres se veían como tales, simplemente había un tema y opinaban. Unas veces resguardándose en la religión, otras veces resguardándose en en el liberalismo, etcétera, etcétera. Bueno, voy a empezar de todas maneras, voy a clasificarlas. En este caso, bueno, pues tenemos aquí la obra de la que sin duda era una mujer liberal. A pesar de ser noble, esta era doña María Magdalena Fernández de Córdoba y Ponce de León, marquesa de Astorga, que en unos momentos bastante críticos, pues hizo la tarea muy notable y muy arriesgada a su vez de traducir. Había habido grandes traductoras en el siglo XVIII, de obras morales, de estudios pedagógicos, pero de una obra política como la del abad Gabriel Bonneau de Mably, de lo más radical que tuvo la Revolución Francesa, cuando escribió sus derechos y deberes del ciudadano, pues no se había dado.
Y doña María Magdalena Fernández de Córdoba no solamente hizo la traducción, sino que le hace un prólogo. Esta obra, ella no firma el prólogo ni la traducción. Era una obra prohibida, en el fondo, era muy, muy arriesgado. De hecho, históricamente se le había atribuido a Flores Estrada, hasta que, bueno, yo un poquito, y también mis compañeras de la Universidad de Cádiz, que nos traía, porque sabíamos por el redactor general que era la marquesa de Astorga, ¿no? Porque el redactor general, que es un periódico de la época, cuando saca la nota bibliográfica o la presentación al público de esta obra, exalta que sea la marquesa de Astorga, en su noble cuna, la que haya escrito una obra, traducido y escrito un prólogo de este tipo, ¿no? Y claro, pues llevados por esa pista, al final pues yo creo que el equipo de estas profesoras de distintas universidades que han estudiado y que han hecho un artículo magnífico sacan a relucir evidentemente la autoría sin ningún tipo de duda. La marquesa de Astorga, hay que decir que estaba casada con el que entonces era presidente de la Junta Suprema de Sevilla, o sea, no era una persona cualquiera. A Floridablanca, cuando muera, lo sustituye precisamente su marido, Vicente Joaquín Osorio de Moscoso y Guzmán. Son, pese a ser nobles, ya digo, muy cercanos a los tribunos del liberalismo, están muy cercanos, por ejemplo, a Flores de Estrada, que era amigo suyo, o a Alcalá Galiano, ¿no? En fin, en esas circunstancias, esta mujer pues traduce y añade un prólogo que también tiene su interés, ¿no? Porque en ese prólogo ella se compromete sobre todo con la abolición del Tribunal de la Inquisición, es decir, para ella es una aberración que siga existiendo, y está en la onda, ¿no?, de las Cortes de Cádiz de abolirlo. Y muy unida a esto, porque también había sido un tribunal que había censurado mucho la opinión política y las posturas políticas, la defensa a ultranza de la libertad de imprenta. Esas son las dos grandes materias y guías que ella retoma en el prólogo. Y también, justamente, aunque no defiende el acceso de las mujeres a la galería, pero sí expresa que un logro y un fundamento de las libertades que ha consagrado la Constitución, la Asamblea Gaditana, es recordar que las sesiones tienen que ser públicas. Muchas de las sesiones, precisamente para evitar el jaleo que a veces se formaba en las galerías, cuando había que oír cosas que podrían molestar al público, se hacían a puerta cerrada. Y la marquesa de Astorga está totalmente en contra del secretismo y de la ocultación a la ciudadanía de las sesiones que llevan a cabo los tribunos en las Cortes. Otra mujer que también asume un protagonismo público, político, dentro del liberalismo es la portuguesa Carmen Silva, que también ha estudiado aquí mi compañera Beatriz Sánchez Ita. Ella, que se sentía española de adopción, como dirá en alguna ocasión, se había casado con un médico castrense, con Pedro Pascasio Sardinó, que fue el fundador del periódico El Robespierre español. Ella ya había tenido una actitud heroica, curiosamente, en Lisboa, libertando a unos marinos españoles. Tiene que huir de Portugal, Beatriz le sigue la pista, está como loca buscando ver información en Portugal que no tenemos, empieza a tener noticias cuando ya llega a España, en Badajoz, en Extremadura, conoce al que sería su marido y luego ya se refugia en Cádiz, él funda el periódico, pero al número 10 la censura le retira el permiso y lo encarcela. Bueno, no le retira el permiso, lo encarcela por haber contravenido con las licencias de la expresión, pues ciertas normas que no podían pasar sin castigo. Es Carmen Silva la que se hace cargo del Robespierre español. Ahí tenéis la carátula del primer número del que ella se encarga.
En el 10º, ya digo, su marido es preso. En el número 11 ya ella aparece con esa explicación que os he puesto al lado, cómo ella va a asumir la dirección del periódico y además la defensa de su marido. El Robespierre español alcanza, al menos creo recordar, aquí está, veo a Marieta y me puede corregir, hasta, bajo su dirección hasta el número 30, si no recuerdo mal. Entonces, esta mujer defiende también en sus páginas, aparte de que continúa con la misma línea liberal del periódico, que eso lo dice muy bien Beatriz, defiende incluso, pues recordando lo que antes comentaba Gemma, es decir, ella se hace una experta en derecho, porque dice que con su marido no se ha llevado escrupulosamente la instrucción, no se ha llevado la instrucción y ha acabado injustamente encarcelado. Y hasta que no logra la liberación de su marido, no para. Bueno, no puedo continuar con la obra, con la vida de Carmen Silva, pero lo más interesante, el episodio que la vincula a este periodo está aquí, está dicho, porque quiero avanzar. De Frasquita, ayer escuchasteis la conferencia de Milagros Fernández Poza, y aquí tenemos también a una especialista, y poco voy a decir yo, como es Marieta Cantos, ¿no? Ella la encontramos en la ciudad de Chiclana, se refugia en la casa familiar de las que ayer nos hablaba Milagros Fernández Poza, durante unos compases determinados de la guerra, separada como está de su marido y dos de sus hijos, los mayores, que están en Alemania, y ya a comienzos de 1808, eso lo recoge muy bien, en el verano de 1808 lo recoge muy bien Marieta, pues firma una serie de proclamas y ya se va definiendo políticamente del lado de los patriotas, ¿no? Como ella misma dice, es la lectura de la prensa, es una mujer que está al día, y en la prensa que sostiene con su marido, así se ve, es la prensa la que le hace introducirse, vivir esos acontecimientos dramáticos y introducirse en las cuestiones, en los debates políticos. Sabemos muy bien que ella abandona Cádiz para reunirse con su familia y que no regresan hasta finales del 13, si no recuerdo mal, pero allí también da a la luz, en 1814, es un polémico Fernando en Zaragoza, una visión bajo seudónimo, escrito, que va también a ser censurado y va a ser amonestada por ello. Siempre me ha llamado mucho la atención la estrategia que sigue Frasquita Larrea para defenderse de las acusaciones, ¿no?, de delito político, si se puede interpretar. Claro, Fernando de Zaragoza es ya un escrito que espera la vuelta de Alfonso VII y la espera con el deseo de que restituya, de que vaya a abolir toda la labor de las Cortes Gaditanas y restituya el antiguo sistema. Pero es curioso, y ahí lo podéis leer en su defensa, cómo utiliza un artículo de la Constitución para reclamar su derecho a la opinión. Y cómo alude el artículo 371, el que consagra la libertad de imprenta, para decir, pues yo he dicho esto en una situación en que tengo libertades o no, ¿no? Es una especie de reto. Y también aparece la defensa muy inteligente que haría cualquier persona que se encuentra en esa tesitura, de decir, bueno, yo en verdad escribí esto no tanto por mi opinión, sino por lo que estaba oyendo aquí y allá. Evidentemente era una mujer que tenía unas ideas muy claras, pero yo creo que es una argucia para expresar, ¿no?, que sus ideas al fin y al cabo son las de otros, que ella ha ido recogiendo por aquí y por allá. Otra mujer de la que, por supuesto, Marieta podría hablar mucho mejor que yo,
Otra mujer que nos trae de This is a cabeza, demonstration of María Manuela Wirecast. López de Ulloa. Aquí tenéis su firma. Por lo menos no puedo traer un retrato como el caso de Frasquita, pero podemos traer su firma. María Manuela López de Ulloa, piensan las investigadoras que están detrás de ella, que posiblemente fuera una refugiada en la ciudad de Cádiz. Ella, yo tengo un domicilio en Madrid, posiblemente cuando se levantó el cerco iría, no sé si a la corte, porque ahí se convirtió el centro de actividad política, pudiera ser, o porque ella era de allí. Yo la tengo en un domicilio, en la calle Inquisición Vieja, número 25. Pero cuando he ido a buscar los padrones allí en Madrid, pues no existen, desgraciadamente no existen. Esta mujer también, en algunos periódicos que he expuesto ahí, el Procurador General, el Diario Patriótico y la Atalaya, pues lanzó sus escritos más apasionados, con un cierto conocimiento, ¿verdad?, como de lo que eran la genealogía de la escritura reaccionaria, del reaccionarismo español, como muy bien ha expresado Marieta en alguno de sus artículos, y se convierte en un azote también de los liberales, censurando sobre todo, se mete con la abeja española, y ella se presenta como una verdadera patriota, ¿no? Esa es su seña de identidad. Defiende la religión, ataca a Napoleón y también ataca a los liberales pensando que sus ideales son los mismos que los revolucionarios franceses, ¿no? Esta es una asociación de ideas que también es muy común en la época. Atacar a los liberales porque piensan que lo que están trayendo a España es lo mismo que los franceses hicieron en 1789. Tenemos también una faceta entrañable de María Manuela López de Ulloa, que era una fans, no sé si se me permitirá la expresión, de Wellington. Y ella quería, y así quiso comprometer a unas damas de Madrid, quiso erigir un monumento, abrir una suscripción pública para levantar un monumento a Wellington en Madrid. Pero cosa no se llevó a cabo. Su pista, a no ser que se tenga más noticia de ella, desaparece hacia 1815, ¿no?, que son los últimos escritos, y ojalá. Es triste, pero tanto sobre Frasquita como María Manuela López de Ulloa, y a veces lo hemos comentado, a diferencia de otros países donde las escritoras que se meten en harina en estos momentos luego continúan su carrera literaria, nuestras españolas ahí se acaban, nos cuesta mucho trabajo seguir la pista de Carmen Silva, de la Marquesa de Astorga también, ahí desapareció, siguió viviendo, siguió estando en la corte, siendo dama de María Luisa, o sea, teniendo la condecoración, mejor dicho, de la dama de María Luisa, pero se murieron de alguna manera para la escritura, para la opinión, después de la Guerra de la Independencia. Ahora viene una de mis favoritas. Esta es una monja y se llama Sor Rosa de Jesús. Era un natural de Barcelona y era una monja agustina recoleta proveniente de la ciudad de Salamanca. También os digo que fui a Salamanca, traté de localizar el convento, a ver si había alguna señal de su toma de votos, porque era un convento de clausura. Hablé con, yo no sé ahora mismo cómo se dice esto en términos religiosos, pero el sacerdote de alguna manera que ampara, ¿no?, a esas monjas, y él mismo me dijo que no había nada, que desde la Guerra de la Independencia todo había desaparecido, y también sigue siendo un gran misterio saber quién es Sor Rosa de Jesús. Bueno, Sor Rosa de Jesús llega a Cádiz en 1811 y sorprende a todos diciendo que ella ha visto al Papa. El Papa estaba recluido por Pío VII por orden de Napoleón en Savona, una ciudad al norte de Italia, y que ella era la transmisora fiel de los mandatos del Papa, de las instrucciones que da el Papa a los buenos patriotas españoles. Como tal, se dirige
al presidente de las Cortes para que su historia se conozca en la Asamblea, y el presidente le da largas, le dice que no están los tiempos, no está el horno para bollos, que al final de la contienda, en todo caso, ella no se amilana y dice, bueno, pues le escribo una carta a cada diputado. Le escribo la carta al diputado, que yo tengo cosas que decir, que yo he visto al Papa, oiga, que yo he visto al Papa. La primera carta no tiene ningún efecto. Una segunda carta, imaginaros que se hiciera ahora mismo, que escribierais personal, ahora un email, ¿verdad? Al directorio, Cortes, plof, ya. Entonces se molestó en hacer una segunda carta, y nada, ya estaba un poco mosca. Y decía, es menester no tomar a burla mis expresiones porque las dice una mujer. Llegó a expresar... o que yo hice un viaje de más de 400 leguas para certificarme del oráculo de la Iglesia. Oiga, que no soy una cualquiera. Y entonces es cuando escribe el viaje de la Madre Rosa María de Jesús a ver a nuestro Santo Padre Pío VII y tratar con su santidad de la paz, de la Iglesia y la libertad de la nación española. Lo da para la pública satisfacción, lo publica en Cádiz también en 1811. Bueno, yo la creo. Esta mujer yo creo que estuvo en Savona. Una licencia, guía, Michelin, internet, y mientras que me preparo las vacaciones de verano, digo, pues voy a ver, porque ella en su viaje dice por dónde ha estado. Es que ella lo dice. ¿Y por dónde ha pasado? Porque la gente no la creía. ¿Cómo una mujer, una monja, va a atravesar un territorio ocupado? Y se va a presentar allí, sin más, y ver al Papa, y que éste le dé audiencia. Bueno, pues este en principio es el viaje de ida en rosa y de vuelta en rojo que ella dice haber hecho, porque todas las etapas están allí. Y además de forma creíble, con una serie de precauciones, es verdad, porque ella no dice quién es la ayuda, porque en el viaje necesita ayuda, necesita coger diligencias, hospedarse, y dice más o menos quiénes le terminaron por ayudar, pero silencia mucho de los nombres para no ponerlos en un peligro, porque claro, son gente que la ha ayudado en Francia, o la ha ayudado en el territorio español invadido, ¿no? Ocupado. A mí no me extraña, es decir, si hay que viajar de manera de incógnito, una monja, mujer, en esa época yo creo que era la espía perfecta. Me parece a mí que debía ser la condición, una de las condiciones que la amparase. Y luego hay otra cosa, hay un brote de sinceridad, es decir, hay una expresión de sinceridad en el relato en el que ella dice que no ha visto, o sea, que el Papa no le ha dado una audiencia a ella, cosa que sería bastante raro, que es decir, que Pío VII, con toda la que tenía montada, le dedicara unas horas a ella. Ella no dice nunca eso. Dice que ha estado en la ciudad de Savona solamente 9 días, hasta que empezó a ser sospechosa, que ha asistido a misa, que ha estado en un besapiés, en un homenaje al Papa, y que se ha entrevistado con sus colaboradores. Nunca dice que la entrevista sea directa con el Papa. Es más, a lo mejor lo que es de cosecha propia y suya son las instrucciones que el Papa les da, que era, si no recuerdo mal, Marita, corrígeme, poner la imagen de la Virgen de los Dolores en el estandarte, algo muy común en la época, de poner a las vírgenes en el momento de los combates como estandarte, que los soldados, por la cuenta que les trae, fueran confesados y rezados al campo de batalla. Y otra cosa más peliaguda, la vuelta de los jesuitas, ¿no? La reposición de los jesuitas, que ya, bueno, Carlos III había dicho que hasta aquí podíamos llegar, ¿no? Evidentemente la monja pues no fue incluso investigada, porque a través de un diputado que sigue la entrevista y demás conocemos sus andanzas, y bueno, ahí su testimonio desaparece ahí, no sin que, también es interesante, porque esta se pone del lado de los serviles de alguna manera, porque cuando llega a Cádiz, pues ya pensó que iba a ser recibida en Lord de Multitud, y se da cuenta que Cádiz es un hervidero de liberalismo,
y bueno, entonces empieza a despotricar contra ellos, enemigos de España, en fin, evidentemente no impíos, el tema de la religión con la política está muy unido, y ella desde luego tiene unas posiciones absolutamente contrarias a los liberales. Bueno, seguimos avanzando, no sé cuánto tiempo me queda, ¿un cuartito de hora? Bueno, pues vamos allá. Desde el ámbito privado, yo me voy a saltar entonces las tertulias, casi porque hemos tenido ocasión, ¿no? Ayer con la magnífica exposición de Juan Luis y con las referencias de Milagro a las tertulias de Cádiz. Voy a hablar de algo que sí he investigado yo personalmente y que es una mediación entre lo privado y lo público. Si entendemos las tertulias como una acción política hecha desde el ámbito de lo privado, pero que tiene una proyección pública. De entrada, yo creo que no hay que creerse la separación de las esferas público y privado es, en todo caso, un efecto del discurso que pretende separar dos cosas que no se sostiene mucho que estén separadas en la vida real. Entonces, bueno, de todas maneras, por efectos del discurso, las funciones que realizaban las mujeres en el ámbito privado las proyectaron ciertamente en unos ciertos canales de actuación en el ámbito público. Y me explico. El rol privado o doméstico que esencialmente hacen las mujeres es el rol de cuidado, ¿no? El rol de cuidado de la familia. A partir de ahí, el desarrollo de trabajos asistenciales benéficos, es atendible, es bueno, lógico que lo desarrollen. En esa responsabilidad, que es una proyección de su rol maternal, una responsabilidad maternal, las mujeres en el entorno de la Guerra de la Independencia pudieron hacer ciertas cosas, como por ejemplo recaudar fondos que se necesitaban para pertrechar, uniformar a los soldados. Sabemos eso perfectamente porque las listas, los periódicos, a veces no eran donaciones altruistas, pero hombre, si un periódico se ponía tu nombre como una donante, un donante, también por supuesto había hombres, pues eso ensalzaba evidentemente tu capital patriótico, ¿no? Tu representación como buena patriota. Bien. Esa acción, esa actuación que muchas mujeres hacían de forma individual, se convirtió en cierto momento en una actividad que hicieron de forma colectiva, en una asociación. Y para llegar a esa asociación se fueron dando ciertos pasos, no fue fácil, que al final eclosionaron, se materializaron en la sociedad, la Junta de Damas, la Sociedad de Damas de Fernando VII, que se crea en Cádiz en octubre de 1812. Sabemos que hubo un intento en Sevilla, fallido, que se pensaba dejar en manos de la marquesa de Astorga. Sabemos también que hay una refugiada malagueña, doña Engracia Coronel, que pone las bases para esa constitución y ella era esposa y madre de soldados, y sabemos que finalmente ese interés colectivo por hacerse presente de alguna manera en el conflicto llega a su fin con la organización de esta sociedad que tiene sus estatutos y tiene su presidenta, en este caso la marquesa de Villafranca, Josefa Palafox y Portocarrero, hija de la condesa de Montijo, y que bueno, desarrollan una labor, ella en el mensaje que lanza al comienzo de su andadura, pues proyecta perfectamente esa imagen maternal. Nosotros lo que vamos a hacer, dice modestamente, es convertir nuestras casas en talleres, recaudar fondos, nos vamos a rebajar a ese terreno de ir casa por casa, cosa que no está en nuestra condición porque son mujeres de la burguesía, alta burguesía gaditana, nobles,
y vamos a coser. This is a Yo, Marieta, no sé, pero yo creo que no cogieron una aguja. ¿Verdad que no? La documentación que tenemos, eso se conserva muy bien en el Ayuntamiento de Cádiz, en el archivo histórico municipal. Es una labor de gestión, pero de gestión a lo grande. Ellas hablan con proveedores, por supuesto recaudan fondos, pero hablan con artesanos. Contratan a mujeres que yo creo que son las que cosen por ellas, hasta con el objetivo de ofrecer, en un caso llegan a vestir a todo un batallón, el batallón de Guadix y muchos más, pero ese quizás sea el más sonado. Llegan a recaudar dinero incluso que les viene de América, es decir, la red asociativa, si no es por el problema de que España está en muchos casos pues congestionada, ¿no?, en las comunicaciones por la invasión napoleónica, pues la red la van extendiendo en la medida que pueden y ya digo, alargan su brazo hasta América. Y luego su labor no es tan altruista como un principio, tan desinteresada como pudiéramos pensar en un primer momento. Porque en el anterior, creo que tengo que volver atrás, los dos grandes escritos finales que están ahí, que no voy a leer porque son larguísimos, hacen referencia a actos solemnes que conmemoran la acción benéfica de estas damas. En el caso de la bendición de banderas y en un Te Deum de gracias por la liberación del país. Ellas pagan esto, ellas pagan la publicación y ellas se convierten en las protagonistas de lo que se está celebrando ahí. Y quieren representarse no solo como madres, sino como buenas patriotas, como buenas españolas. Así que ya estamos viendo, no sé si os habéis percatado a estas alturas, que el discurso nacionalista o el discurso nacional, que va pegado también al discurso liberal, abre puertas, abre de alguna manera resquicios por los que las mujeres penetraron para hacerse visibles y tener un papel importante. Todos estos escritos podemos pensar que pueden ser la punta de un iceberg de toda la producción femenina que probablemente se ha perdido o que incluso no se llegó a publicar en su momento. Ya me refiero a todo lo que he dicho hasta aquí. Por ejemplo, llama poderosamente la atención que el diario del destierro, ¿no?, de Madame de Staël, cuando Napoleón la extraña, el Milagro se refería ayer a esto, pues lo editara su hijo cuando ella ya había muerto. O, por ejemplo, que los libros de viajes de Lady Holland, que también estuvo por España acompañando a su marido, pues tuvieran que esperar a 1910 para ser publicados. O que, por ejemplo, los diarios de una marsellesa como era Julie Pelisson, que era de familia monárquica, acomodada, que empieza su narración en los prolegómenos de la Revolución Francesa, también permanecieran muchos años en el anonimato. Igualmente sospechamos que muchas de las cartas que escribieron estas mujeres podían ser ahora mismo una fuente preciosa para la investigación, pero que en muchos casos se ha perdido. Tenemos el caso de Frasquita, que podemos rescatar medianamente desde el archivo Osborne. Y también tengo, recientemente lo he incorporado a una publicación, cartas de todo un clan de mujeres de una familia, de la familia de la marquesa de Villafranca, y que evidencian también el poder que tenían las mujeres desde lo privado, pero con una proyección pública. Sí entendemos que la carta es un escrito que atañe al ámbito de lo privado, pero evidentemente intenta conseguir un efecto al destinatario al que se envía. Bien, me voy a referir ahora al caso del conde de Montijo, no voy a entrar en la vida revoltosa
seguramente la oveja negra, en algún momento determinado para la duquesa, de su hijo mayor. Pero el caso es que él se mete en un problema en 1809 cuando se enfrenta, él está en Granada y se enfrenta a la Junta de Granada. Tiene unas instrucciones de salir con unos soldados de Granada, él no le viene bien esos planes y también tiene unos soldados que están reclutados en Granada y que no les apetece nada dejar Granada, irse a combatir fuera de su localidad. Y aprovecha esa circunstancia para plantarle cara a la Junta de Granada, que lo mete en la cárcel directamente. A lo que voy es lo curioso que esta situación concita inmediatamente la reacción de las mujeres de la casa Montijo, empezando por su mujer, que escribe una carta exculpatoria, un documento exculpatorio de su marido, incluso señalando a Castaños que es que le tiene inquina, que en vez de salir con sus hombres veteranos, pues deja que sea él que va con soldados bisoños, ¿no? Pero siguen además todas las hermanas, que le escriben nada más y nada menos a un gran amigo de la familia y que estaba en una situación de ser influyente, a Jovellanos, nada más y nada menos, y a otros miembros interesantes, importantes, que están en el entorno de la Junta Central. Hay cartas de la marquesa de Villafranca, cartas de otra hermana de la marquesa de Lanzán y cartas de la condesa de Contamina. Es decir, me pregunto yo si hemos borrado toda esa, cuando hablamos de esa influencia indirecta de las mujeres sin entrar a trapo en el terreno, digamos, institucional de la política, qué cosas también conseguían en el terreno escurridizo, posiblemente, de las conexiones privadas, en este caso, de las amistades con eminentes personalidades. Al final Montijos es liberado, un poco más adelante, pero para que no os quedéis con la incertidumbre de que se quedó mucho tiempo en la cárcel. Bueno, ya prometo acabar. La edad. Sí. Al principio os puse, recordar, el discurso liberal, un discurso excluyente, allí lo afirmaba, ¿verdad? Y os ponía el reglamento de las Cortes y la opinión de Muñoz Torrero. Evidentemente las mujeres eran expulsadas de las instituciones, pero ahora me atrevo a ponerlo en interrogantes, porque espero haber demostrado que las mujeres no consideraron que eso fuera una barrera infranqueable o al menos algo que las disminuyera totalmente para opinar, y que expresaron sus pensamientos, expresaron sus ideas más o menos libremente, más o menos con ciertas estrategias defensivas y demás, pero lo hicieron al fin y al cabo. ¿Cómo fueron recibidas esas opiniones, esas osadas expresiones de las mujeres? ¿Qué reacción provocaron en la arena pública, entre la opinión pública? Y aquí sí que me voy a referir en este caso a opiniones de varones. Pues yo creo que hay tres maneras de recibirlas. Y en esto me estoy de acuerdo con mi compañera Maricruz Romeo, que dice que no nos cerremos a la idea de que todos los liberales pensaban lo mismo sobre las mujeres y que además el discurso liberal estaba en construcción, tenía muchas cosas que definir y tampoco sabía muy bien en qué sitio situar a las mujeres. En muchos casos, muchos hombres quedaron pues sorprendidos, probablemente ante este empuje de opinión política femenina. Hay tres posturas, creo que aquí están representadas por tres opciones que he elegido para plantear al menos tres posibles respuestas o tres opciones que se dieron. La primera, la de la exclusión, la de aquí no tenéis nada que hacer, ejemplificada con la expresión de José Blanco White
cuando contesta a esas damas atrevidas que han hecho esa recriminación a Jorge III, que les dice, por Dios, niñas, esténse ustedes quietas y no vayan con esos cuentos a Inglaterra, porque dirán que acá alborotamos a nuestras mujeres con chimborrerías, o que las echamos adelante como cuando se empieza un motín. Ni el motín es lugar para las mujeres, ni la política es lugar para las mujeres. Hay otro registro, quizá minoritario, el de asumirlo como una cosa normal, por encima del sexo de la persona que escribe. Y ahí he metido la respuesta o la recepción que hace el redactor general de la traducción de la obra de Mably que hace la marquesa de Astorga, que efectivamente le adjudica a ella y que le dice así: la excelentísima señora marquesa de Astorga, cuya modestia en ocultar su nombre es un nuevo mérito que realza el de su traducción, ha dado publicando esta obra una muestra no solo de afición a las letras, sino también de su adhesión a los principios sanos de la libertad y de su odio al despotismo, que siempre ha pesado más directamente sobre las personas de su alta jerarquía. Se está refiriendo a su condición de noble, no de mujer, si os fijáis, aunque le atribuye esa autoría de la traducción. Lo que le llama la atención al redactor general, que sea una persona de la nobleza la que traduzca esa obra. Un breve fragmento para indicar que había otra manera de recibir las cosas. Y finalmente, el medio punto, que yo creo que es la línea que va de alguna manera a triunfar o a sacar un espacio para intervenciones femeninas del futuro. Es decir, los que pensaban que, aunque la política no era cosa de mujeres, sus responsabilidades en el ámbito privado, doméstico, la capacitaban para tener cierta proyección pública en determinados temas, en determinadas cuestiones. Y aquí está el escrito del secretario de la Junta Superior de Gobierno de la Villa de Puerto Real, Francisco Javier Molina, que creo que ejemplifica esa intención. Españolas generosas, los asesinos del norte enarbolan ya los puñales que pérfidamente ocultaban, y vosotras, ¿qué hacéis entre tanto? Magnánimas españolas, nada exijo de vosotras, consultad vuestro corazón y vuestros intereses. Mas la patria os habla ya imperiosamente, todos los hombres buscan vuestra opinión y vuestros aplausos todos aprecian. ¿Quién conoce mejor que vosotras los resortes del corazón humano y el arte de moverlo? Españolas como Roma, salvada del furor de Coriolano, la patria levantará un monumento eterno a vuestra memoria, seréis reconocidas. Será bendita de la posteridad y de los padres al recordar a sus hijos el gran suceso de nuestros días. No se cansarán de elogiaros y dirán a sus hijas, gloriados de un sexo que une la belleza a la virtud. La belleza femenina, la identidad sexual, pero también con la virtud cívica, la virtud de la matrona, no por supuesto de la engagée, eso para nada. Y ya finalmente, como prometía, enlazar con el reglamento de las Cortes, efectivamente durante el trienio liberal, cuando se pone de nuevo en vigor la Constitución del 12, el reglamento de nuevo vuelve a expulsar a las mujeres del hemiciclo, pero en este caso las mujeres sabemos que no se resignaron, que acudieron, según Alcalá Galiano, a los subterfugios de la ropa talar para adentrarse en ello, que se plantaron delante de las puertas de las Cortes, incitando un poco a la risa, ¿no?, a los sugieres que allí estaban, pero sí sabemos que la viuda del héroe de guerra Lacy, doña Emilia Dugerberg, que Jordi Roc ha trabajado también, elevó una petición para evitar, no tenemos el contenido, pero sí el título, que es tan largo que nos da pie para pensar en que ya existía allí un recuerdo, una genealogía del valor cívico de las mujeres,
por la presentación que ella hace en estos larguísimos títulos que se llevaban en la época. O sea que las mujeres no solo protestaron, sino que obligaron a que los diputados se pronunciasen. Y tuvieron que debatirlo y discutirlo, y ahí podíamos encontrar las tres posturas, ¿no? Es decir, no para nada, ¿por qué no? Y, bueno, en algún momento habrá que dejarlas. En esta ocasión la votación la perdieron las mujeres, se les impidió. Hasta los años 30, si no recuerdo mal, hasta 1836 las mujeres no pudieron entrar a la galería de las Cortes. Pero finalmente, bueno, esa capacidad se les reconoció. Y bueno, termino aquí porque seguramente me he pasado 3 pueblos ya con la hora. Muchas gracias.